La redada silenciosa comienza. Si atacas a nuestra comunidad, si intentas aprovecharte de los vulnerables, te arrestaremos y te llevaremos ante la justicia. A las 4:18 am, en la ciudad de Nueva York, en un orfanato católico, se encontraron $5 millones en efectivo, 122 niños encerrados tras puertas de acero, tráfico de personas y narcóticos escondidos a plena vista. Esta investigación dramatizada expone y condena los crímenes contra los niños. A las 4:18 am, las sirenas nunca sonaron. No era necesario. Los agentes federales actuaron en silencio mientras las puertas del orfanato se abrían bajo un solo comando. El letrero prometía misericordia. Dentro, la mentira colapsó en segundos. En los aposentos privados de la directora, la hermana Fatima Grace, de 43 años, los agentes abrieron una caja fuerte de acero atornillada a la pared. Dentro, $5 millones en billetes y 4,9 kilogramos de heroína, sellada al vacío y lista para distribución. Luego, en un dormitorio, 3 niños de entre 15 y 16 años yacían sin ropa sobre la cama. La escena quedó congelada. Fatima Grace permaneció inmóvil, con los ojos abiertos, incapaz de hablar, mientras los agentes aseguraban la zona. No hubo alarmas, no hubo explicaciones, solo evidencia. En un pasillo, detrás de una puerta cerrada, los oficiales encontraron a más de 120 niños apiñados en una sola habitación, con colchones delgados, sin ventanas y apenas suficiente aire. Algunos lloraban, otros permanecían en silencio como si el ruido hubiera sido castigado durante años. En una redada al amanecer, un lugar construido para la caridad se reveló como una escena de crimen, y esto era solo la superficie. Lo que los agentes encontraron solo era el comienzo. Esto no era una caridad que había fallado, sino una operación criminal escondida tras la compasión. Detrás de un ala interior cerrada, se descubrió que 122 niños estaban confinados en un espacio diseñado para menos de 30, sin ventanas, con mínima circulación de aire y colchones delgados de pared a pared. Muchos no habían salido al exterior durante meses. Los equipos médicos documentaron daños generalizados, el 72% mostraba signos claros de desnutrición, 41 tenían infecciones no tratadas y 19 dieron positivo por exposición repetida a sedantes. Sus edades iban de 6 a 17 años y muchos no sabían cuánto tiempo habían estado allí ni qué día era. Los registros financieros explicaban cómo esto continuó sin intervención. El orfanato recibía aproximadamente $34 millones mensuales en donaciones de iglesias, fundaciones privadas y campañas virales en línea. En 5 años, las contribuciones superaron los $2.000 millones, pero el gasto en comida era mínimo. No había programa educativo formal y la atención médica existía solo cuando servía a los fines operativos, no al bienestar de los niños. Los investigadores encontraron libros contables internos donde los niños eran categorizados, las niñas por edad, con fechas de traslado al cumplir 18 años. En realidad, al menos 39 niñas eran movidas a canales de tráfico externo. Los niños eran registrados de otra manera: aislamiento disciplinario repetido, revisiones médicas frecuentes y archivos que terminaban abruptamente al acercarse a la adultez. Testimonios confirmaron explotación a largo plazo oculta tras autoridad y control. Se descubrieron habitaciones de almacenamiento final con herramientas quirúrgicas, unidades de refrigeración de sangre y contenedores sellados, equipamiento que ningún orfanato legítimo debería tener. Esto no era un lugar de cuidado, sino un centro de procesamiento donde la compasión generaba donaciones. Las donaciones poder, y los niños se reducían a activos, silenciosos, escondidos y utilizados hasta que dejaban de ser rentables. El rastro no terminó en el orfanato. Llevó a 30 millas fuera de Nueva York, a almacenes industriales y caminos sin salida, hasta un complejo fortificado vinculado al cartel venezolano Los Cazadores. Desde el aire parecía un depósito logístico. En tierra, era una fortaleza con muros reforzados, torres de vigilancia, sensores de movimiento y patrullas armadas rotando cada 15 minutos. Dentro, producción de drogas, coordinación de tráfico humano y extracción de órganos. Interceptaciones revelaron cientos de rehenes vivos. A las 3:42 am, la operación comenzó. Drones mapearon posiciones de calor y armas automáticas. Explosiones abrieron la puerta exterior y estalló el fuego. Vehículos blindados avanzaron, helicópteros iluminaron blancos y los agentes entraron sala por sala. Un agente del FBI fue herido, pero continuó disparando. En niveles subterráneos, el cartel intentó destruir evidencia, laboratorios de drogas, salas quirúrgicas y celdas. Los agentes rescataron decenas de cautivos encadenados. Tras 40 minutos, la resistencia colapsó, más de 200 combatientes muertos o capturados. El complejo fue asegurado y se encontraron toneladas de narcóticos, armas, unidades móviles y cientos de rehenes vivos. Al amanecer, camillas alineaban el perímetro, mientras niños, adolescentes y adultos desaparecidos sin registros eran llevados a la luz.
años. La fortaleza cayó, pero reveló un mecanismo industrial diseñado para destruir vidas humanas de forma eficiente, silenciosa y rentable. Los agentes detuvieron una fortaleza, pero la red era mucho mayor. Suscríbete a este canal para ver cómo el dinero mantuvo viva esta operación. Una vez que los disparos se silenciaron, la investigación se centró en lo que realmente sostenía la operación, el dinero, y las cifras eran abrumadoras. Los analistas financieros comenzaron con las cuentas públicas del orfanato. En papel, era una de las instituciones benéficas más exitosas de la región, con ingresos mensuales promedio de $34 millones provenientes de donaciones de iglesias, fundaciones privadas, recaudaciones en línea y eventos corporativos. En 5 años, más de $2.000 millones pasaron por cuentas registradas bajo exenciones religiosas y humanitarias. Pero cuando los agentes rastrearon a dónde iba realmente el dinero, la ilusión se desmoronó. Menos del 8% de las donaciones se destinaba a alimentos, ropa o servicios básicos. No había presupuesto para educación, maestros, licenciados o gastos médicos. Estos existían, pero se clasificaban, se pagaban a empresas fantasmas y nunca se vinculaban al cuidado pediátrico. El resto del dinero desaparecía en una red de transferencias offshore, billeteras de criptomonedas y corporaciones domésticas fantasma, y todas las pistas llevaban al mismo centro financiero. Contadores del cartel Los Cazadores se habían integrado dentro de la estructura financiera de la caridad, mezclando dinero de donaciones con ingresos del narcotráfico y lavándolo en conjunto. El dinero limpio ocultaba dinero sucio y el dinero sucio inflaba la escala de la caridad, atrayendo más donaciones. Era un ciclo autoalimentado, la simpatía se convertía en capital, el capital en poder. Documentos internos mostraban proyecciones mensuales de inventario, y el lenguaje era escalofriante. Los niños estaban listados, junto con previsiones de ingresos, rastreando edad, condición física y fechas de traslado con la misma precisión que se aplicaba a los envíos de narcóticos. El orfanato no solo albergaba niños, los almacenaba como activos. La producción de drogas en el complejo del cartel explicaba la siguiente capa: heroína y opioides sintéticos se distribuían por la costa este, y las ganancias regresaban al orfanato como supuestas donaciones anónimas religiosas. En efecto, las drogas financiaban el abuso y el abuso financiaba las drogas. También se descubrieron pagos para silenciar posibles inspecciones, inspectores retrasados, denuncias desaparecidas, violaciones de zonificación perdonadas. Cada obstáculo tenía un precio y la organización lo pagaba discretamente. El estatus religioso del orfanato lo protegía de auditorías rutinarias y su imagen pública desalentaba cuestionamientos más profundos. Un solo registro resumía toda la operación: diversificación reduce riesgo. Niños, drogas, donaciones, órganos, múltiples fuentes de ingresos aseguraban que, si una colapsaba, las demás continuaban. Durante años, ninguna agencia vio el panorama completo. Los servicios sociales veían un orfanato lleno, los reguladores financieros una caridad exitosa, la policía local ninguna denuncia persistente. Cada fragmento parecía manejable por sí solo, pero juntos formaban una empresa criminal de escalofriante magnitud. No era codicia aislada, era explotación organizada, financiada y protegida por dinero que se movía más rápido que la moral. Y cuando el sistema se expuso, el daño ya se medía no en dólares, sino en vidas consumidas en silencio para mantener la maquinaria funcionando. Si alguna vez donaste a una caridad, pregúntate, ¿quién vigila realmente el dinero? Para entender cómo ocurrió, los investigadores tuvieron que confrontar una verdad incómoda. La arquitecta del orfanato no comenzó como criminal. Antes del dinero, del complejo, de las conexiones con el cartel, Fatima Grace era una cuidadora con dificultades. Registros mostraban que trabajaba en cuidado infantil informal, viviendo al día, y años antes había acogido a 2 niños abandonados por compasión genuina. Fotos de esa época mostraban un apartamento modesto, juguetes donados y comidas compartidas. Vecinos la describían como callada, devota y sincera. Luego la historia se volvió pública. Un breve video circuló en línea, mostrando a Fatima en hábito religioso, hablando suavemente sobre cuidar niños no deseados cuando nadie más lo haría. La respuesta fue inmediata, las donaciones llegaron, iglesias compartieron el enlace, grupos comunitarios se movilizaron. En semanas, miles se convirtieron en cientos de miles de dólares, y en meses, millones. El primer error fue creer que la atención disminuiría. No lo hizo. A medida que crecía el dinero, también su autoridad. La supervisión desapareció, la gratitud reemplazó al escrutinio y los voluntarios dejaron de hacer preguntas. Cuando críticos cuestionaron el hacinamiento o la secretividad, fueron desestimados como ataques a la caridad. Fatima aprendió que la virtud, cuando se mostraba convincentemente, podía silenciar la duda. Al expandirse el orfanato a una institución formal, la transformación estaba completa, los niños llegaban más rápido que los recursos. El control reemplazó al cuidado, las reglas a la compasión, la disciplina al castigo y el castigo a la rutina.
Los investigadores identificaron el punto de inflexión, la primera reunión privada con intermediarios de los cazadores. Lo que comenzó como asistencia en seguridad se volvió asesoría financiera, luego logística y diversificación. Fátima fue informada gradualmente, con piezas pequeñas, asegurándole que el dinero protegería a los niños y expandiría la misión. En cambio, los consumió. Los libros contables mostraban cómo el lenguaje cambió, los niños ya no eran listados por nombre, sino por edad y categoría. Notas compasivas desaparecieron, reemplazadas por métricas de eficiencia, y los informes mensuales rastreaban capacidad, rotación y pérdidas. Cada palabra marcaba un paso más lejos de la humanidad. Testimonios confirmaron que Fátima aplicaba el sistema personalmente, aprobaba traslados, firmaba retiros y ordenaba silencio. Cuando el personal dudaba, recordaba que la obediencia era servicio y cuestionarla era cuestionar a Dios. Tras su arresto, no ofreció defensa coherente, hablaba de destino, sacrificio y un propósito mayor que solo ella veía. Pero la evidencia mostró que no hubo coerción ni amenazas, las decisiones fueron suyas, repetidas, calculadas y rentables. No se convirtió en monstruo de repente, se transformó por una serie de elecciones, cada una justificada, premiada y más fácil que la anterior. Cuando el sistema colapsó, la misericordia hacía mucho que había sido reemplazada por control, la fe por miedo y la caridad por una máquina que se alimentaba de los mismos niños que decía salvar. Al finalizar la operación, el verdadero costo emergió no en libros contables ni activos incautados, sino en la condición de los niños que salieron vivos. Cientos de sobrevivientes procesados en 48 horas. Muchos deshidratados, algunos con un 20-30% menos de peso de lo esperado. Fracturas sin tratar o mal sanadas, cicatrices quirúrgicas sin historial médico legítimo. Psicólogos notaron patrones recurrentes, afecto plano, respuestas retardadas, ojos entrenados a mirar al suelo. No eran niños recién rescatados, sino quienes habían aprendido que el silencio era supervivencia. Exámenes médicos descubrieron daños a largo plazo, sedación repetida afectando memoria y concentración, alteraciones hormonales comunes y, en los niños mayores, signos de procedimientos invasivos que coincidían con equipos recuperados en el complejo del cartel. Para muchos, las lesiones físicas tomarían años en sanar y algunos nunca se recuperarían por completo. El trauma psicológico era aún más profundo. Los niños describieron cómo eran trasladados de noche sin explicación, reemplazando sus nombres por números y recibiendo castigos sin razón. La confianza se rompía sistemáticamente. Cuando se les preguntaba por qué no habían gritado ni intentado escapar, un niño respondió simplemente: "Nadie vino antes". Los servicios familiares federales trabajaron sin descanso para colocar a los sobrevivientes en cuidados protectores, clasificando a cada niño como víctima de alto riesgo de crimen organizado, preparando nuevas identidades y planes de reubicación. En varios casos, regresar con familiares era imposible, las familias habían sido sobornadas, amenazadas o nunca existieron. Mientras los niños se estabilizaban, los equipos de evidencia continuaron su labor. Discos duros recuperados detallaban años de rutas de tráfico, listas de donantes, pagos al cartel y comunicaciones encriptadas. El alcance era mayor de lo inicialmente pensado. El orfanato funcionaba como centro de reclutamiento y clasificación, un nodo de una red internacional mucho más grande. Lo desmantelado en Nueva York era solo una arteria de un sistema mucho más amplio. Los procedimientos judiciales tomarían años, las apelaciones seguirían, los activos serían incautados y redistribuidos, pero nada restauraría lo que se había perdido. Para los niños, la recuperación comenzó con pequeños pasos: comer sin permiso, dormir sin cerraduras, aprender que las puertas podían abrirse hacia afuera, que los uniformes no significaban control y que la bondad no requería pago. Algunos preguntaban repetidamente: ¿por qué nosotros? Ninguna respuesta era suficiente. En un refugio temporal, un niño se paró junto a una ventana por primera vez en años y observó el tráfico pasar. No habló, no sonrió, solo permaneció allí absorbiendo un mundo que había seguido sin él. La operación había detenido una máquina basada en la explotación. Pero la supervivencia era solo el principio. Para estos niños, la libertad llegó silenciosa, frágil, incierta y pesada de recuerdos, y cada paso hacia adelante recordaría a los investigadores la verdad ineludible: detener el crimen salvó vidas. Pero nada podía devolverles los años robados. La historia no termina con arrestos y rescates, porque lo que permitió este crimen no fue solo la codicia, sino la negligencia. En todo el país, miles de niños entran al sistema cada año, no por guerra o desastre, sino por ser no deseados. Algunos son abandonados en hospitales, otros en estaciones de bomberos y muchos simplemente nunca son recogidos de nuevo. Detrás de cada expediente hay decisiones tomadas en silencio, a menudo por desesperación, a veces por conveniencia. La sociedad moderna rara vez habla de las consecuencias, debatimos aborto, responsabilidad y elección.
pero casi nunca sobre lo que ocurre con los niños que sobreviven a esas decisiones y luego son descartados. El sistema de acogida está sobrecargado, los hogares grupales insuficientemente dotados, los trabajadores sociales con cargas imposibles. La supervisión falla no por malicia, sino por agotamiento. Ese vacío crea oportunidades donde la protección se debilita. Los depredadores se infiltran. Las redes criminales no cazan al azar, buscan niños sin defensores, sin registros consistentes, sin nadie preguntando. Huérfanos, fugitivos, niños entregados, olvidados o mal clasificados. Cuando el sistema pierde el rastro, alguien más los encuentra. Este es el lado oscuro que nadie promueve. La caridad se convierte en sustituto de la política. La simpatía reemplaza la estructura, las donaciones fluyen, pero la responsabilidad no. Nos tranquilizamos pensando que las buenas intenciones son suficientes hasta que no lo son. Hasta que un lugar destinado a proteger se convierte en almacén y los niños en inventario invisible. La responsabilidad no recae en una sola institución o criminal, sino en una sociedad que trata a los niños vulnerables como asunto secundario, importante en discursos, opcional en presupuestos. Financiamos prisiones más rápido que cuidados de acogida, debatimos ideologías más fuerte que invertimos en prevención. Los niños no eligen nacer en la inestabilidad, no eligen el abandono ni el silencio. Si el Estado no los protege, alguien más lo hará, y no por misericordia. Este caso expuso un ejemplo extremo, pero las condiciones que lo permitieron son ordinarias: servicios infantiles insuficientemente financiados, bases de datos fragmentadas, seguimiento débil, escudos religiosos o caritativos que bloquean el escrutinio. Cada brecha sola parece manejable, juntas se vuelven fatales. La verdadera protección requiere más que reaccionar tras la tragedia, necesita apoyo temprano a padres en crisis, alternativas seguras y supervisadas para niños no deseados, supervisión transparente de cada institución encargada de una vida infantil y la negativa a mirar hacia otro lado cuando la compasión incomoda. Estos niños no fueron fallados una vez, sino repetidamente por sistemas diseñados para protegerlos, hasta que la sociedad trate a cada niño abandonado como responsabilidad compartida. Las sombras permanecerán y en algún lugar otra puerta se cerrará silenciosamente tras un niño que cree que nadie viene. Esa creencia debe terminar. Esta historia termina, donde muchas nunca lo hacen, con la verdad expuesta y vidas salvadas. Lo que detuvo esta operación no fue la suerte, sino la vigilancia. La disciplina y la determinación de las fuerzas del orden estadounidenses de actuar cuando el costo de la inacción se volvió inaceptable. Los agentes que entraron no sabían lo que encontrarían, pero actuaron de todos modos, eligieron responsabilidad sobre comodidad, evidencia sobre excusas, protección sobre silencio. Eso importa porque sistemas como este no colapsan solos. Sobreviven en las sombras tras papeleo, donaciones, títulos y confianza, sobreviven cuando nadie está dispuesto a mirar más de cerca. En este caso, los investigadores estadounidenses lo hicieron, siguieron hechos. No apariencias, coordinaron agencias y arriesgaron para que niños que nunca habían conocido pudieran vivir un día más. Así funciona el servicio público cuando es efectivo. Pero la aplicación de la ley por sí sola no es suficiente. La lección más profunda es incómoda y necesaria. La vigilancia no puede terminar tras la redada, la protección no puede depender de la tragedia. La supervisión debe ser constante y la compasión debe ir acompañada de responsabilidad. Cada institución encargada de niños debe ser observada, no una vez, sino siempre. Los hombres y mujeres que llevaron a los niños a la luz de la mañana hicieron su trabajo. Ahora la responsabilidad se amplía a comunidades, donantes, legisladores y a todos nosotros que decidimos si hacemos preguntas o miramos hacia otro lado. Si crees que proteger a los niños es un deber, no un debate, dale like a este video. Si crees que los crímenes ocultos tras buenas intenciones deben ser expuestos, comenta tus pensamientos abajo. Y si quieres apoyar historias que honren la responsabilidad, el valor y el Estado de Derecho, suscríbete a este canal porque la justicia no empieza con la indignación, empieza con atención. Mientras haya quienes miran, las sombras tendrán menos lugares donde esconderse.